Hola, ¿qué tal amigos de Pintando con Luz? El día de hoy tengo para todos ustedes un análisis de una cámara que tengo con ella muy poco tiempo, pero me ha parecido una opción muy interesante a otras cámaras que se han puesto de moda desde hace algunos años en esto de lo que le llaman la lomografía, ¿sí? Aquellas famosas cámaras Diana de plástico, estas cámaras rusas un poco inciertas en sus resultados, con muchos fallos técnicos y que confieren quizá al resultado mismo pues un toque vintage y un toque de sorpresa que bueno, hay gente que me han pedido alguna revisión de esas cámaras Diana. No he comprado ninguna, pero tengo una opción de mucho más calidad a un precio mucho más asequible, que es ni más ni menos que esta, una Kodak 66, el modelo número 3, por cierto. Como ya les digo, tengo poco con ella. Le he hecho algunos cambios estéticos para que llame un poquito menos la atención y me dispongo más adelante a hacer algunos ajustes en cuanto a las cubiertas y tal. Pero bueno, necesitaba yo mostrárselas porque la verdad es que es una cámara muy interesante que se parece a otros modelos de otras cámaras con el mismo sistema. Entonces puede ser como una pequeña referencia de uso para estos otros modelos que les comento. No precisamente de Kodak, hay otras marcas, pero el sistema es muy similar. Como les digo, la Kodak 66, es una cámara de formato medio, una cámara de carrete 6x6, que se construyeron entre 1958 y 1962 aproximadamente. Una cámara fabricada de hecho en el Reino Unido, una cámara inglesa. Eh, es un poco extraña, parece como un bolso, parece como un monedero. Pero lo interesante del caso es que es una cámara plegable, algo así como esto. La verdad es que es muy bonita, ya de por sí, digamos que como un elemento de ornato, ya es bonita de por sí. Originalmente venía con esta cubierta de arriba en gris, suelen venir con la cubierta en gris. Yo tuve a bien desensamblar esta zona, quitarla y pintarla en negro, un poquito para integrar el color. Es un atrevimiento un poco extraño que tuve, pero bueno, así también la vuelve más discreta. Por ejemplo, si tengo la intención de hacer fotografía en la calle, street photography, pues esto llama un poquito menos la atención, aunque no estoy muy seguro de ello. Ya en su estructura, en su tamaño, pues evidentemente no creo que pase muy desapercibida. Por cierto, escucharán allá afuera algún ruido. Están las brigadas limpiando los montes con las desbrozadoras, entonces se oye por ahí un ruido, es precisamente eso, una disculpa. Bien, como ya les decía, es una cámara 6x6. Voy a cerrar por un momento el fuelle, voy a proteger el lente, es lo que hace esta tapa. Y vamos a hablar un poquito sobre el formato en sí. Destapamos con este sistema aquí atrás y de esa forma abrimos nuestra tapa, nuestra compuerta de película. Y ya se darán cuenta del tamaño enorme que tiene este formato. Son 6x6 centímetros, es un formato muy grande. Que utiliza, como les decía, este tipo de película. Esta es nuestra película de prueba. Voy a mostrarles un poco cómo se carga. Necesitamos dos ejes. Colocamos un eje libre en esta zona, o digamos que en este espacio, y colocamos la película nueva en el otro compartimiento. Hay que tirar de este seguro, ¿sí?, para liberar el centro y de esa forma poder encajar así nuestro rollo con película. Normalmente, bueno, no normalmente, en todos los casos, esta película viene con una protección de papel y en la parte interna del rizo viene la película que vamos a exponer. Durante un buen trecho
el papel viene libre y hasta más adelante es cuando el, el carrete queda, digamos, a la altura de la exposición. Eso es, ya lo hemos enganchado. Vamos tirando, vamos tirando. En otras cámaras esta flecha nos sirve como guía. Aquí no hay necesidad, podemos tirar un poquito más porque no hay ningún sistema que trabe o que deslice específicamente cada cuadro. Esto se hace de forma visual. ¿De qué manera? Bueno, pues tengo que cerrar mi tapa y tengo esta ventanilla roja que impide una entrada de luz demasiado fuerte. Obvio, sí que va a haber luz. Hay que proteger un poquito nuestra cámara en ese sentido. Vamos a procurar siempre tenerla guardada, tomar la foto y volverla a guardar o mantener protegido esta zona. De hecho, hay algunas cámaras que tienen aquí una pequeña compuerta, porque a la larga, después de mucho tiempo, sí que puede llegar a afectar a nuestra película. Vamos girando entonces nuestro tirador de película. De hecho, tiene ahí una flecha que indica hacia dónde hay que hacer el giro. Ahí creo que se ve. Ahí se ve. Entonces vamos a ir girando en ese sentido hasta que en un momento aquí en la ventana, voy a intentar verlo, en la ventana, de hecho no puedo girar al lado contrario, tiene que ser siempre en el mismo sentido, hasta que en la ventana aparezca el número 1. Ahí ya aparecen unas flechas que me indican que la película está apareciendo, que está corriendo, y en el momento que aparezca el número 1, ese será el punto. Ahí está el número 1, lo dejamos ahí justo. Hay que estar muy pendiente de ello. Y en ese momento entonces desplegamos nuestro fuelle, preparamos el obturador y disparamos con este botón rojo, ¿sí? Que es muy llamativo, de hecho, en el cuerpo de la cámara. Y bien, vamos a hablar entonces de cómo se prepara y cómo trabaja en sí esta cámara. Tenemos un enfoque frontal que hay que hacer al cálculo. El visor únicamente nos da información del encuadre, no nos da información ninguna respecto al enfoque. Entonces el enfoque tiene que hacerse de forma a cálculo, digamos. Aunque yo tengo un sistema que les voy a comentar ahora a continuación. Aquí enfocamos, ¿sí? De hecho, al ser una cámara inglesa, está en pies, no está en metros, cosa que a lo mejor complica un poco. Y preparamos nuestro obturador tirando de esta palanquita. Bajamos la palanca, ¿sí? Y en ese momento podemos obturar. Vamos evidentemente a preparar nuestro diafragma, que está aquí, que va de un 4.5 hasta un 22. Ahí estaría un 22, bueno, está un poco más incluso. ¿Sí? Ahí estaría un 22, ¿sí? Y seleccionamos, tenemos evidentemente también que calcular la exposición. Podemos utilizar como siempre un exposímetro manual, que sería imprescindible para el manejo de esta cámara, o usar nuestra tabla, nuestra vieja tabla de cálculo de exposición con luz de día en exterior. Una vez hecho eso, hay que seleccionar las velocidades, que no son realmente muchas. Están aquí arriba en este arillo, si se fijan, y van desde 200, un 200avo de velocidad, y corren hasta un décimo de segundo y bulbo. Entonces selecciono, por ejemplo, en este caso 25, y con el botón de arriba, con el botón rojo, obturo. Ahí, he obturado. Parece ser que hay un sistema que me impide volver a obturar, ¿sí? ¿Sí? En este caso he preparado de nuevo mi obturador, pero no puedo volver a obturar. Hay un mecanismo interno que hasta que no corro la película y esta palanquita que vimos ha bajado, ¿sí? Tengo que estar pendiente también del número del fotograma, ¿sí? He pasado al fotograma siguiente, en este caso el 2. Entonces, en ese momento puedo volver a obturar, ¿sí? Se sube esta palanca, este especie de mecanismo se eleva, y eso quiere decir que aunque vuelva a
preparar mi sistema, no puedo volver a obturar. Es hasta que esto se vuelve a correr cuando, o sea, en el momento que avanzo la película es cuando el sistema vuelve a bajar y puedo volver a obturar. Puedo hacer dobles exposiciones simplemente pulsando la palanca y obturando. Sí que se pueden hacer entonces dobles exposiciones con esta cámara. Tenemos por este lado un indicador mecánico muy simple de en qué película estoy trabajando. Película blanco y negro, color, Ektachrome, Kodacolor. O sea, esto se indica con esta palanca, con este disco. Y únicamente es para ello, para lo que sirve. Es como verán, una cámara muy muy simple. Tiene un accesorio, una zapata de accesorio en la parte de arriba. No es una zapata de flash por contacto, no es una zapata de flash caliente. El flash se puede conectar efectivamente a este punto y va a sincronizar, de hecho, en todas las velocidades. Esta zapata me ha servido muchísimo para conectar un accesorio que voy a mostrarles a continuación, que es este. Esto es un telémetro que podemos acoplar a nuestra cámara. Esto lo conseguí hace mucho tiempo precisamente para trabajar con esta otra cámara que no tiene sistema de enfoque. Entonces lo conseguí para colocarlo en ella, que también trabaja en pies. ¿Sí? Entonces coincidió perfectamente. Este telémetro es un telémetro inglés que trabaja en pies, tiene sus dos ventanillas como cualquier otra cámara de telémetro y yo voy a girar mi disco de enfoque y en el momento que mirando a través del visor, como hacemos con cualquier otra cámara de telémetro, en cuanto las dos imágenes coincidan, esa será la distancia a la que se encuentra mi sujeto. Entonces tendría que aplicar esto que he calculado con el telémetro que va a ir montado aquí arriba. ¿Sí? Yo calculo mi distancia y al encontrar esa distancia en el indicador, yo selecciono esa misma distancia en mi, anillo de enfoque. Es así de preciso y de, digamos, no es complejo, es un sistema pues muy antiguo que hacía que las fotografías pues fueran mucho más pensadas, mucho más cuidadas. Y eso digamos que es algo muy muy interesante, volver a la década de los 50 y de los 60 y pensar un poco como los fotógrafos de aquella época. Por lo tanto es una cámara que me parece muy muy interesante. El accesorio se puede conseguir por separado, hay que buscarlos bien, son telémetros individuales. Y pues la verdad es que me pareció una cámara muy muy interesante. En cuanto revele mi primer negativo, pues evidentemente haremos un seguimiento de los resultados. Debí haberlo hecho antes, pero tenía la verdad es que muchas ganas de compartir esta cámara con todos ustedes. Hay otras marcas, Franca, hay Agfa, hay muchas otras marcas que tienen el mismo sistema y que puede ser una opción muy muy interesante a cámaras de plástico, a cámaras mucho más caras incluso, y que no tienen la calidad que este tipo de cámaras tienen. La verdad es que por lo que tengo entendido y por lo que he visto en internet, es una cámara que tiene muchísima calidad de imagen y que sorprende incluso a sus usuarios. Evidentemente es la calidad que nos va a dar un formato tan grande en 6x6, pero aunado a un objetivo con muy buena nitidez y con muy buen contraste, bastante decente para su época, pese a ser una cámara tan simple y tan sencilla como esta, una cámara que pensaríamos que es de juguete o que es muy muy básica, sí que lo es, pero utiliza los principios así de simples y básicos de la fotografía. Por lo tanto es una cámara muy interesante para reforzar el aprendizaje, ¿sí? Y para pues pasar momentos muy interesantes. Una vez que he terminado de tirar toda mi película, de hacer toda mi película, pues haré lo mismo. Voy a destapar entonces mi tapa y como hago con cualquier otra, pues lo enlazaré. Aquí vemos en el respaldo los números correspondientes a cada formato. ¿Sí? Había otras cámaras que tenían diferentes formatos en 120 y las ventanas estaban ubicadas en diferentes posiciones. Por lo tanto, en cada posición
era un número de fotografías. Tranquilos, este rollo no tiene película por dentro, es la que utilizo para probar las cámaras. Una vez que terminamos, se tiene un pegamento, un listón con pegamento, se cierra, se saca, se extrae y se cambia el centro de este lado, se coloca del otro lado para recibir la película siguiente. Es así de simple como trabaja esta bonita cámara. Por cierto, no tiene enganches para correa. Hay que utilizar utilizar la funda. Esta venía sin funda, por desgracia, pero pues la verdad es que es interesante y es muy cómoda. En cuanto la pruebe, seguramente compartiré con todos ustedes los resultados. Mientras tanto, quedo de todos ustedes con esta bonita cámara, la Kodak 66 modelo 3, que traigo para todos ustedes aquí en Pintando con Luz, con mucho cariño. Y nos veremos seguramente en la próxima.